¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad ampliada. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí, diariamente, en nuestro compromiso con la realidad, te lo mostramos, lo analizamos y lo debatimos. Feliz Día de la Patria para todos, a lo largo y a lo ancho de nuestra querida República Argentina. Muchas gracias, realmente aprovecho hoy para saludar a todos los que en los distintos pueblos de nuestra querida Argentina siguen C5N, se informan por este canal, por este programa, y hoy más que nunca hay que saludar a la patria. Hoy más que nunca tenemos que cuidar a la patria. Hoy más que nunca este concepto que puede parecer muy abstracto, pero que cada vez cobra más sentido frente a las amenazas, a la pérdida de soberanía, a la pérdida de política en el sentido grande de la palabra, hacer política, y eso es lo que significa hoy más que nunca tenemos que cuidar a la patria. Y en este 25 de mayo, del 2018, fíjese en este 25 de mayo cómo han quedado en evidencia dos Argentinas. La de la Plaza de Mayo de esta mañana, en el desfile que el presidente realizó desde la Casa de Gobierno hasta la Catedral para participar del Te Deum, y la del Obelisco. Dos Argentinas absolutamente diferentes. Si podemos ver, contrastar esas imágenes, una Plaza de Mayo que hoy estaba así, vacía, vallada, eso sí, vallada, muy vallada, pero vacía. Mire, ¿qué necesidad tienen de poner esas vallas? Es decir, muestra esto un presidente, un gobierno que cada vez se aísla más del pueblo. Fíjese, esta era la plaza del 25 de mayo de esta mañana, absolutamente vacía, únicamente allí efectivos de la Policía Federal Argentina. Y detrás de estas vallas tremenda que aíslan a un gobierno de la sociedad, solamente esas dos personas mirando a ver qué era lo que podían observar. El contraste notable de la ausencia de gente en el Te Deum hoy a la mañana, de un presidente y de un gobierno que cada vez se aísla más de la sociedad, que en lugar de decir, vengan a mí, que compartimos todos juntos la fiesta del 25 de mayo, no, vallado todo alrededor y ausencia de gente, ausencias. Mire esta Plaza de Mayo de hoy. Este es el 25 de mayo de Mauricio Macri. Este es el 25 de mayo del gobierno de Cambiemos, que contrasta notablemente con la multitud que hoy se dio cita en el Obelisco. Mire esto es hoy, la 9 de julio, hoy, marchando contra el Fondo Monetario Internacional, celebrando la patria, cantando el himno nacional argentino. ¿Qué importa si convocaron artistas K o no K, si convocaba algún sindicalista? La sociedad marcó presencia allí para cantar el himno nacional argentino y decirle no, repudiamos la presencia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. ¿Y sabe por qué esto? Mire qué impresionante. Estas son las imágenes que seguramente no te van a mostrar, como no te mostraron el otro día la de la multitudinaria marcha de los docentes. Mire qué contraste. Mire este contraste, mire la Plaza de Mayo vacía, mire la multitud en la 9 de julio, diciéndole no al Fondo Monetario Internacional, diciéndole al gobierno también de Mauricio Macri que termine con las políticas de ajuste,
que se acerque a la realidad, que se acerque a la sociedad, que conozca las dificultades que hoy pasa la mayoría del pueblo argentino. Es el peor momento del gobierno. Todas las encuestas lo marcan. Todas, absolutamente todas las encuestas lo marcan. Hasta las encuestas más amigas del gobierno. Caen los índices de confianza de la población. Caen los índices de consumo. Y en lugar el gobierno, porque no se llega a la sociedad prometiendo grandes acuerdos nacionales que después quedan en la nada, que no sirven para nada. Hay que ir con gestos a buscar a la gente. Hay que ir con gestos de sensibilidad a buscar al que sufre. Porque hoy, lo dijo muy bien el cardenal primado de la Argentina, el cardenal Poli, en la misma línea de pensamiento del Papa Francisco. La patria incluye a todos, hasta el último desamparado y hasta el más humilde. Claro, esto también te lo van a ocultar, porque la riqueza de la homilía del cardenal Poli de hoy hay que leerla, hay que entender. Muchos no entienden de qué hablaba hoy el cardenal Poli, pero hay que ver y hay que entender los conceptos que marcó en esa homilía. Cuando dice, por ejemplo, la indiferencia de los ricos frente a los pobres. La indiferencia de los ricos frente a los pobres. La Iglesia se lo dice allí, en la cara, al presidente Macri. Porque hay mucha indiferencia de este gobierno de ricos hacia los más pobres. La indiferencia frente al tarifazo impagable y un presidente que ayer lo veíamos que dice, no importa que las tarifas salgan más que los aumentos salariales. Estaba muy barata, tienen que pagar. Esa es la indiferencia de los ricos frente a los más pobres. No sobra nadie, dijo hoy el cardenal Poli. Todos somos importantes y necesarios en esta patria. Hasta el más humilde y olvidado de la República profunda. Y otra cuestión que dijo, esto no lo han marcado, dice moderado discurso, solamente han preferido entrar en el debate que hoy está en el Congreso de la Nación sobre la despenalización y han titulado con ese tema, cuando lo más importante y lo más rico, fíjese esta imagen, es impresionante. Esta es la sociedad, esta es la gente que se volcó hoy a decirle no al fondo, que dice no a las políticas. Si el gobierno no reacciona frente a esta multitud, ¿qué van a decir mañana? ¿Que eran todos kirchneristas? ¿Que marcharon los amigos del kirchnerismo? Como adjetivan después desde los medios. Hoy había de todos los sectores y la sociedad, la gente, las familias se volcaron porque ¿sabe qué? El recuerdo del fondo está acá. El recuerdo del fondo está en lo que pasó, en lo que duele esta Argentina, en cómo explotó en el 2001 cuando el fondo nos abandonó por completo. El recuerdo del fondo está en el seno de la sociedad. Por eso hasta los votantes del gobierno, en su gran mayoría, rechazan el acuerdo que el gobierno va a hacer con el Fondo Monetario Internacional. Y vamos a ver enseguidita que no nos va a salir barato el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver lo que hoy adelantaba nuestro colega en el diario Clarín, Marcelo Bonelli, sobre la suma del ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Y uno se pregunta, ¿de dónde va a salir semejante cantidad que le pide y le exige el fondo a la Argentina? Y hoy dijo también dijo el cardenal Poli en la Catedral Metropolitana,
Debemos desconfiar de los logros, pasajeros y en las recetas instantáneas. Pero yo le quería poner un marco, porque como hoy prácticamente la homilía del cardenal Poli parece que únicamente se refirió a la despenalización del aborto y se olvidan de la riqueza que tiene. Está Eduardo de la Serna, que enseguida nos va a ilustrar porque también se permitió algunas cuestiones del Evangelio y algunas figuras que aparecen muy poco en el Evangelio, pero que hoy el cardenal Poli hizo mención. Se lo vamos a explicar después, le vamos a preguntar al padre Eduardo de la Serna que nos explique cuando habló de saqueo, a qué se refería. No a un saqueo, no se piensen que es a un saqueo que hicieron por ahí. Pero digo, esto no apareció. Por eso vamos a escuchar la parte más sustanciosa de la palabra de la homilía del cardenal Poli en la misma línea rescato del Santo Padre. El evangelista San Lucas nos da una advertencia con este ejemplo. La indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria de los pobres no pasan inadvertidos a los ojos de Dios, que sí se acuerda de los pobres y no olvida su clamor, dice el Salmo 9. Pero pareciera que lo dejamos al margen de nuestras decisiones. Confiamos solo en nuestra capacidad, en las estrategias, en las ecuaciones sin que dominemos todas las variables y aún nos afirmamos en nuestra corta experiencia, sin tener en cuenta la memoria histórica del país que también tiene algo que enseñarnos en las horas de prueba. La sabiduría bíblica nos recuerda: fíjense en las generaciones pasadas y vean, debemos desconfiar de los logros instantáneos y recetas prometeicas. Si algo hemos aprendido de nuestro derrotero, debemos acostumbrarnos a decir: si comenzamos hoy, dentro de 10, 15 o 20 años se verán los frutos. Mientras dura ese proceso, el primer deber del Estado es cuidar la vida de sus habitantes, especialmente de los débiles, los pequeños, los pobres y marginados, los enfermos y los ancianos abandonados, porque son los más pobres de los pobres. Eso nos recuerda que en la Argentina bicentenaria no sobra nadie. Todos somos necesarios e importantes, por lo que ninguna persona debe ser excluida de la fiesta de la vida, hasta el más humilde y olvidado de la patria profunda. Fíjese qué importante cuando en la homilía el cardenal Poli decía: procesos que nos prometen pueden durar para que derrame 10, 15, 20 años, pero el mientras tanto, el deber del Estado es cuidar de los más pobres, los más débiles, de los niños, de los jubilados. Justamente todo lo contrario a lo que hace el gobierno de Mauricio Macri. Fíjese ayer, fíjese este dato, para ver de qué lado está el gobierno de Macri. Ayer lo comentábamos aquí con Fernando Alonso, en la necesidad que tiene el gobierno de cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, de rascar la olla para ver de dónde va a sacar los 200.000 millones de pesos, ahora lo vamos a ver, 200.000 millones de pesos de recorte que le exige el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Claro, el gobierno, ahí está, una medida solidaria, dijo, bueno, el campo, que está ganando mucho con la soja, le paramos las retenciones que le íbamos a estar sacando, la disminución a las retenciones. Bastó
que los dirigentes del campo ayer salgan a mostrarse enojados, molestos con el gobierno, para que el gobierno dé marcha atrás en chancleta y dijera, no, queda ahí, no les vamos a sacar ni un centavo. Ahí está el gobierno de Macri, ¿de qué lado está? Siempre al lado de los poderosos. Entonces le va a ir a sacar a los más débiles, seguramente a cortar como ha hecho en pensiones por invalidez, recortarle a los jubilados como le ha recortado, recortando el salario, pero el campo no se toca, no vaya a hacer cosas que se enojen, como dijeron ayer. Ahí está, esto es lo que marca hoy también la homilía de Monseñor Poli cuando dice, mientras ese proceso, hablando seguramente del fondo y todo lo demás dure, hay que ir a auxiliar a los más pobres, que no lo está haciendo. El contraste que veíamos, mire, Plaza de Mayo vacía, un gobierno y un presidente aislado de la realidad en su peor momento, como lo indican, y por el contrario, la fiesta que fue multitudinaria en el Obelisco. Vamos con este anticipo. La impresión que tengo es que es un serio llamado de atención al gobierno. El gobierno tiene que darse cuenta que el malestar social y el disgusto va creciendo. El pueblo también salió a la calle a decirle al presidente Macri, basta presidente. Estamos acá para que se viralice, para que sepan que estamos en contra de las medidas que están tomando con el Fondo Monetario Internacional. Toda la gente y todo el pueblo estar presente en contra del FMI. El Fondo Monetario ha hecho 26 acuerdos con la Argentina. Todos salieron mal. Con preocupación por las políticas del gobierno y con alegría y orgullo por la respuesta del pueblo argentino. Bueno, esta es la continuidad de esa pelea que estamos llevando adelante contra un gobierno que no escucha los reclamos de los trabajadores, sino que gobierna para un solo sector, que son los bancos, las mineras, el campo. De Rosario vinimos a defender nuestro país que está en peligro, no el ajuste, no el FMI. Y vinimos a defender los derechos laborales a los jubilados, a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo. Venimos a defender todas esas cosas que el gobierno, este gobierno del PRO, nos viene a quitar. Es expresar la alegría de ver a tantos compatriotas en la calle un 25 de mayo. Nosotros venimos a celebrar esta fecha patria primero. Y segundo, venimos a expresar con claridad nuestro desacuerdo con las políticas que lleva adelante este gobierno. Un gobierno que aparte no se anima a llevar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso. ¿En qué lugar más democrático que el Congreso se podría discutir un acuerdo con el Fondo Monetario? Yo soy de Berazategui, me vine sola, pero creo que tenemos que salir todos a la calle hoy. Y agradecer a los artistas por lo que están haciendo esta convocatoria. Los felicito porque nosotros los viejos ya pasamos por esto. Bueno, realmente fue multitudinaria, ¿eh? La imagen esa del dron que veíamos recién, las dos realidades, mire lo que ha sido, ¿eh? Esto es lo que el gobierno tiene que empezar a ver. Esto es lo que el gobierno tiene que empezar a atender. Salir de su burbuja. A ver, ayer realmente a veces mostramos mucho aquí los comentarios, los análisis que hace nuestro colega Jorge Asís. Mire lo que decía ayer Jorge Asís sobre este momento del gobierno que se vio patentizado en este 25 de mayo con la soledad de la plaza y la multitud en el Obelisco. Ayer decía Jorge Asís a Alejandro Fantino, ¿sabés qué es el gobierno? Es un circuito cerrado
Un plan óvalo que no tiene nada que ver con la realidad que está a 200 metros de la Casa de Gobierno. ¿Sabés qué es el gobierno? Es un circuito cerrado, un plan óvalo que no tiene nada que ver con la realidad que está a 200 metros de la Casa de Gobierno. Creo que es excelente la descripción que Jorge Asís hace de este momento del gobierno. Pero por sobre todo, esto que decía Jorge Asís quedó patentizado hoy, en la ausencia de fervor, en la ausencia de pueblo, en la ausencia de ciudadanos, en una Plaza de Mayo absolutamente vallada. ¿A qué le tienen miedo? Igualmente no fue nadie. Pero ¿a qué le tienen miedo? Aislándose cada vez más de la sociedad frente a la multitud del obelisco. En el obelisco, además de cantarse el himno nacional argentino, se leyó un extenso documento en contra de la presencia del fondo y de muchas de las actuales políticas. Vamos a un extracto del mismo. Rechazamos el discurso negacionista del gobierno y su intento de imponer nuevamente la teoría de los dos demonios. Rechazamos la radicalización de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y la aplicación de la doctrina Chocobar. Reafirmamos la necesidad de defender la producción y el desarrollo industrial de nuestra nación, protegiendo el desarrollo de las economías regionales que le dan vitalidad económica a un federalismo amenazado por los programas de saqueo de nuestras riquezas en el suelo y subsuelo de la nación. Defendemos a nuestras pibas y a nuestros pibes su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Defendemos nuestro grito "ni una menos", porque enfrenta y sacude las entrañas de la cultura patriarcal. Bueno, y fíjese también otros comentarios, por ejemplo, en este caso, del economista Guillermo Nielsen, que puede estar en las antípodas de muchos de los que fueron hoy al obelisco, pero que es un crítico de la política y de esta asistencia. En lugar de hacer una marcha contra el Fondo Monetario Internacional, se debería marchar contra los inútiles que, incapaces de manejar la macroeconomía, nos vuelven a llevar al Fondo Monetario Internacional. Tristísimo. Guillermo Nielsen, no lo dice ningún dirigente político, lo dice un economista. ¿Usted puede decir en el sistema? Sí. Ahora, fíjese la dureza, como opinan muchos. En lugar de hacer una marcha contra el FMI, se debería marchar contra los inútiles que, incapaces de manejar la macroeconomía, nos vuelven a llevar al Fondo Monetario Internacional. Tristísimo. Y ya que estamos hablando del fondo, porque usted habrá visto como en el nuevo relato del gobierno dicen, no, este fondo es bueno, este fondo nos viene a ayudar, este fondo nos viene a comprender a los argentinos. Fíjese lo que publica hoy nuestro colega en Clarín, Marcelo Bonelli, sobre las exigencias que el fondo ya ha planteado y el monto. Algo ya estaba adelantando también, hemos estado adelantando aquí con Fernando, ahora lo vamos a comentar. Mauricio Macri debe podar 200.000 millones de pesos más para cerrar el acuerdo con el fondo. Es por las nuevas metas fiscales que reclaman los técnicos del organismo. La cifra surge de las nuevas metas fiscales que reclaman los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Serían de un desequilibrio para este año del 2,5 del PBI y para el próximo de 1,5. Ambas metas son un poco más exigentes que las que pretende negociar la Casa Rosada.
Se pasaría de un déficit actual del 3,2 a otro del 1,5. El pacto que se negocia también generará otro cambio importante. La Casa Rosada deberá olvidarse de las hasta ahora ineficaces metas de inflación. El acuerdo las pulverizará. El acuerdo las pulverizará, las metas de inflación, porque ahora el plan se los hace el Fondo Monetario Internacional, como está claro. Y el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, por eso le han dado más poder y coordinador, será quien implemente lo que le digan en el Fondo Monetario Internacional. Está clarísimo. Es lo que hoy nos explica muy bien nuestro colega Marcelo Bonelli. El fondo exige cambiar ese esquema antiinflacionario que fue eje de un relato económico oficial que nunca se cumplió. Que nunca se cumplió. Y además se refiere justamente a las internas que existieron y que existen en el gobierno nacional cuando dicen Quintana está golpeado y Macri no le perdona una cosa, que se haya promocionado como un hombre político. Claro, se promocionaba como ministro de Economía a la sombra, como que empezaba a generar política, se las creyó. Todos están indicando ahora cómo ha perdido poder Mario Quintana en el gobierno de Macri o el trío Son-Yo, en definitiva, ¿no? El tridente de la jefatura de gabinete. Ahora, Fernando, a lo que hemos venido comentando, pavada de ajuste, 200.000 millones de pesos no es moco de pavo, ¿no? Pero además es volver, buenas noches, Gustavo, es volver a la política de la espiral. Vamos a hacer un ajuste para encaminar las metas fiscales. Como el ajuste va a provocar recesión, va a haber menos ingresos fiscales, lo que va a obligar a hacer un nuevo ajuste para volver a ajustar las metas. Y ese fue el proceso que terminó en la crisis de 2001, ¿no? El proceso de permanentemente recortar el gasto público con la intención de llegar a un superávit fiscal. No fue nunca el camino. A partir de la crisis, el superávit llegó por el lado del crecimiento de la economía, no por el lado del ajuste. Otra vez vuelven con la teoría de que hay que recortar el gasto para encaminar las metas. Y Gustavo, ¿sabes dónde se cortan los gastos? Los gastos se cortan en educación, los gastos se cortan en salud, los gastos se cortan en seguridad y los gastos se cortan en todo lo que tiene que ver con la asistencia social del gobierno, claro, especialmente jubilaciones y planes sociales. Y en la obra pública, Fernando, ya el mismo gobierno está anticipando que la obra pública que no se hizo no se va a hacer. Es que el gobierno ya había abandonado la idea de hacer obra pública y la reemplazó por el famoso PPP, los programas público-privados que deberían poner en marcha toda la infraestructura, todos los planes de infraestructura que tiene en mente el gobierno. Ahora, con esta última crisis, con la última corrida, con la inestabilidad que hay en los mercados, difícilmente puedan llevar al mismo ritmo que habían pensado todas estas obras a través del aporte privado. Así que se van a quedar sin las obras públicas y sin las obras del PPP. Además, Gustavo, buenas noches. Sí, buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Bien, déjame agregar el tema de los empleados públicos, que parece que es un tema menor. No, pero ahí está, figura lo primero que dicen, ¿no? Recorte de empleados públicos. Claro, ¿por qué? Porque no se crean fuentes de trabajo fuera de la actividad pública, la actividad privada, y la crisis va a aumentar. ¿Dónde va a ir toda esa gente? Y le pregunto a Fernando, ¿de dónde sale la plata para pagar los retiros voluntarios? ¿Para eso va a haber plata cuando no hay plata para aumentar los sueldos, obviamente estatales, más allá de la pauta que pone el gobierno? Porque, ojo, el retiro voluntario alcanza un tiempito. Después, si la gente no entra otra vez en el circuito laboral, es gente que va a quedar sin trabajo, más allá de la educación, de la seguridad, de todo lo que van a quitar. El tema de la gente en la calle sin trabajo va a generar una crisis similar a la del 2001, pero teniendo en cuenta que no se crean puestos de trabajo. Y el gobierno dice que crea puestos de trabajo. Pero además esto que vos estás diciendo, Darío, es importante, el tema de los retiros voluntarios. Vos sabés que la doctora Bárbara Yarodowski, que está con nosotros en Mañana Silvestre, les está aconsejando que no se dejen seducir por el retiro voluntario ahora, porque como vos decís, no solamente dura un tiempito, sino que después te afecta el futuro, la jubilación.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los retiros voluntarios. Y además, Gustavo, si te aceptás un retiro voluntario en este contexto, con una inflación que no está de ninguna manera controlada, en pocos meses vas a perder el poder adquisitivo que tenía ese retiro. No es lo mismo los 100.000 pesos o los 150.000 pesos que se pudo haber llevado un trabajador en diciembre a lo que se puede llevar hoy. No tiene el mismo poder de compra. Así que es muy peligroso aceptar estos retiros si uno no sabe qué es lo que va a hacer con su vida laboral. Ahora, Darío, plata para retiros siempre hay. Siempre hay. Siempre hay. Siempre hay créditos especialmente asignados para financiar reestructuración. La misma plata del fondo. Claro. La misma plata del fondo. Hay plata para el Estado y hay plata para el sector privado. Si el sector privado quiere provocar un ajuste así, va a los bancos y hay líneas especialmente diseñadas para ajustar el personal. Así que siempre hay plata para ajustar por el lado. Ahora, en la década del 90, esos empleados públicos o de empresas públicas que quedaron en la calle por los programas de retiro voluntario y de despido, se ponían el parripollo, se ponían la cancha de pádel o el remis. Hoy no hay salidas por ese lado. Claro. Si vos recorres el Gran Buenos Aires, lo que están surgiendo son los lavaderos en las casas familiares, lavaderos de auto en casa familiar. Vos vas por las calles del Gran Buenos Aires y ves un cartelito con 2 conos que dice lavo el auto y un pibe sentado en la vereda de su casa esperando que algún vecino le entregue el auto para lavar. O la parrilla, o la parrilla en la puerta de la casa. Las canchas de pádel. Claro. Que se construían y se... Pero claro, en aquel momento que era el 1 a 1, eran dólares. Era el 1 a 1 ahora no alcanza para nada cualquier retiro voluntario. Ojo, en la provincia, esto es información, ya María Eugenia Vidal abrió un registro para el retiro voluntario. Y atención, la recomendación humildemente de Minuto 1, piense lo que va a hacer porque es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a ver cómo esto que estamos comentando aquí, producto de la realidad que le mostramos todos los días, está impactando, todos los días lo venimos viendo, en la imagen del gobierno. Ayer veíamos la encuesta que le mostrábamos sobre el 66% de imagen negativa que tiene la gestión del gobierno. Ricardo Rubier hoy nos comentaba esta mañana en Mañana Silvestre en Radio 10 sus últimas encuestas sobre cómo la realidad está golpeando no solamente en la imagen del presidente Macri, sino en la imagen de su gobierno. La imagen del presidente está alrededor del 60 y pico % de imagen negativa. Y en diciembre vimos un cambio en la curva, en donde lo negativo empezaba a superar lo positivo y bueno, siguió hasta la fecha. Lo que pasa es que con distintas velocidades, tuvimos enero-febrero con el tema de TEACA y tarifazo, el tema de inflación que está permanente y bueno, en las últimas semanas, ocurrió la cuestión financiera, el problema financiero y el tema del dólar y el Fondo Monetario y el traslado como pasa siempre, el traslado del cambio de valor de la divisa en las góndolas donde la gente tiene que hacer las compras. Entonces, todo eso aceleró la caída de las últimas semanas, que lo ubica en el peor momento desde que asumió el presidente, ¿no? Los últimos números de la realidad que golpean duramente y que hoy quedó reflejado en esa Plaza de Mayo absolutamente vacía, sin gente, que marca la realidad social que tiene este gobierno en este momento, mientras viene ajustando, pero mientras se prepara a hacer un durísimo ajuste que vamos a sentir todos los argentinos. También ha caído el índice de confianza del consumidor. Fíjese, los últimos números realmente son impactantes, ¿eh? Lo vamos a ver. Índice de confianza que ha caído. El índice de confianza del consumidor se hundió un 10% en mayo.
En la comparación interanual, el índice muestra una caída del 21,2% en relación con mayo del 2017, según se informó en un comunicado. Esto es lo que elabora la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Es el índice de confianza de la Universidad Di Tella, es uno de los índices de confianza que más se tiene en cuenta, Fernando. ¿Qué es lo que está indicando esta brusca caída del índice de confianza del consumidor? Pero vos sabés, lo que refleja es, la gente tiene miedo a consumir porque no sabe cuál va a ser su ingreso futuro. El temor a no saber si va a poder afrontar el pago de las facturas de los servicios públicos, el temor a no saber si los aumentos de precio va a desbalancear los ingresos de la familia, hace que cada vez retraiga más todas sus expectativas de consumo, y eso se refleja en las encuestas. Lo terrible es que del otro lado están las empresas que están viendo estos números y saben que les espera una mayor recesión, que les espera una mayor caída del consumo. Hoy estaba mirando algunos números, cómo fueron creciendo las terceras marcas en las ventas en todo lo que es el cordón del Gran Buenos Aires. Ya las familias no van ni por la segunda marca, van por las terceras, que tienen un 25% más barata. Así que, mirá, ahí estamos poniendo... La harina triplicó su precio en 3 meses y hay un fuerte impacto en el pan. Con esto te das cuenta, Gato, que las familias saben que no van a tener posibilidades de cubrir con sus ingresos la misma canasta de alimentos. No, pero no que solamente cubriendo. El pan con el tema de la harina. No, Está la polenta, que es un elemento esencial. Los fideos, que es un elemento esencial para un guiso, para lo que hacen las familias. El tema del pan es que ya están hablando de 1 kilo de pan que puede estar entre 60 y 80 pesos. Ya está en 60 pesos. Y después, bueno, entonces va a rondar los 80, se va a pegar un nuevo salto. Porque los molinos están con muy poca harina y están, como pasa en estos contextos, ¿no? La harina se comercializa en dólares, no se comercializa y también en pesos. se viene, ojo que se está hablando del aumentazo de la nafta. Están calculando hasta un 35% de aumento. Es tremendo. Dicen que en julio se viene un 10% a cuenta de lo que está atrasado. Acordate que hace algunas semanas Aranguren firmó con las petroleras un acuerdo por congelar el precio de los combustibles por mayo y junio. Pero a partir de julio tiene que recuperar todo. Dicen que el primero va a ser de 10%, pero es 35% lo que ya está atrasado, 22% por la devaluación del peso y 11% por la suba del barril de crudo. Hoy se preguntaba un artículo en página 12... si la Premium puede llegar a 49 pesos a fin de este año. A fin de año, claro. Es que ya están hablando del precio de equilibrio hoy para las petroleras. Si uno toma en cuenta cuál es la estructura de costos que le autorizó el gobierno, es de 38 pesos para la Premium y de 33 pesos para la Super. Creo, Gustavo, que Aranguren en privado reconoció que el litro de nafta va a valer a fin de año 50 pesos. Sí, es lo que está recorriendo. Bueno, no, la verdad es incomprensible, no es admisible, uno no cree que el gobierno permita esto. Ahí está lo que hablábamos de que lo que se desprende también de la homilía del cardenal Poli, claro. La indiferencia de los ricos frente a los pobres. Aranguren, ¿para quién va a pensar? Claramente piensa para como su pensó sector, toda su vida. Para pero su no empresa. confía en el país, esto está claro, ¿no? Y además, como sigue desconfiando en el país porque tiene sus ahorros en el exterior, claro. ¿Para quién va a pensar? Pero ahí está el ejemplo de lo que hoy dijo la Iglesia y el cardenal Poli, la indiferencia de los ricos frente a los pobres. Está representado en eso. O lo que dijo ayer el presidente, y las tarifas son caras, pero los salarios, le dijo el periodista, no aumentaron, no importa, las tarifas eran muy baratas, hay que seguir aumentándolas. Ayer no lo dijimos, el número, 11.300 millones de pesos ganaron los 3 grupos más grandes de energía el año pasado, lo tenemos acá, seguramente hoy lo vamos a profundizar. Y en el caso de Caputo, el socio, el amigo, el íntimo del presidente, distribuyó 1.300 millones de pesos en utilidades en una de sus empresas. Así que ya hay 1.300 millones de pesos que fueron a los bolsillos de los accionistas. Ni siquiera fueron a mejorar la prestación de servicio, ¿no? Va directamente a los bolsillos de los accionistas.
Te decía, Darío, que es difícil pensar que el gobierno convalide un precio de la nafta de 50 pesos hacia fin de año, porque el golpe inflacionario que eso te va a generar ya no te pulveriza la meta de inflación, ya te genera una inestabilidad social que pone en riesgo la gobernabilidad, ¿no? Bueno, Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. La situación en Brasil en estos momentos, el paro de los camioneros que realmente se extiende y que está poniendo en jaque al gobierno de Temer, ¿no? Efectivamente, Gustavo, acaba de decretar el gobierno una garantía de ley y orden. Esto quiere decir que puede intervenir más fuertemente a través de las Fuerzas Armadas para desbloquear la situación de virtual parálisis que se encuentra el Brasil. Como dice ahí, 10 aeropuertos sin combustibles. Esto es tal cual. La empresa Azul tuvo que cancelar hoy 35 vuelos. La empresa LATAM canceló hoy 46 vuelos. Es un país que depende de los camiones, depende de las rutas que se construyeron. A diferencia de otros países, tiene muy pocos trenes. Comparativamente, Brasil tiene 29.000 kilómetros de vías férreas. Estados Unidos tiene 225.000. Estamos hablando de países gigantescos, obviamente. ¿Qué está haciendo el gobierno? Quiere utilizar al ejército para desbloquear los caminos que están tomados por los camioneros. Es una especie de lockout porque están trabajando en esto los empresarios, pero también están los camioneros. El combustible está subiendo. Y acá podría intervenir Fernando, no solamente porque conoce mucho Brasil, sino porque hay una gran modificación. Desde que Temer está en el gobierno, empezó a jugar de otra manera respecto de la relación dólar y los combustibles, a liberarlo. Antes el gobierno intervenía, claro, era Dilma Rousseff, era Lula da Silva, para combatir la inflación, intervenían porque Petrobras es básicamente una empresa brasileña. Temer lo deja libre. Como el dólar aumentó, en el 2016 estaba en 30 y hoy llega a 80, permite libertad para que suma el precio del combustible. Los camioneros están protestando, los dueños, los camioneros que también son los que manejan los camiones. Esto está muy confuso y muy combinado, pero están paralizando el país. ¿Es así, Fernando? En Brasil como en Argentina hay un proceso de dolarización de algunos insumos que hace que te genere cualquier inestabilidad apenas tenés o una corrida contra tu moneda o cuando tenés un proceso de suba del precio del petróleo como se está dando ahora. Pero además de esto que estás describiendo, que está pasando en las rutas, se refleja también en las aduanas. Las aduanas de Brasil están cerradas por un paro de aduana y por un bloqueo de los camiones, y esto está provocando que mucha mercadería que está en viaje de Argentina a Brasil se esté pudriendo en la frontera. Están todos los productos lácteos, todas las frutas, todas las verduras que van hacia Brasil, están paradas en la frontera y no pueden ingresar a Brasil. Eso va a generar una pérdida muy, muy grande. Ahora, fíjate, Gustavo, que es un gobierno que no escucha, porque el 16 de mayo le dijeron al gobierno, por favor congelen los precios de los combustibles. Y el gobierno lo pateó para adelante, pensaba que no era serio, no iba a pasar nada, que iban a hacer los camioneros, bueno, no importa, seguimos negociando y tiró la pelota para adelante. Hace 5 días que se da este paro en Brasil, afecta a muchísimas ciudades, como bien decía Fernando también, el tema de la aduana. Además estamos hablando de un gobierno extremadamente debilitado. Recordemos que Temer no fue elegido presidente. No fue elegido presidente. Es presidente solamente porque logró destituir a Dilma Rousseff y tiene a Lula da Silva preso en un año electoral. Exactamente. Un espejo complicado, ¿no? Si miramos para allá, si esto puede pasar en la Argentina ante cualquier reclamo, cualquier protesta. Hay que decir desde el punto de vista constitucional que esto es algo así como suspender las garantías. Es una especie de estado de sitio. Tal cual. De prepo, ante esta situación, el ejército puede actuar. No hay debido proceso, manu militari, le sacamos los combustibles, liberamos la zona que no se puede, obligamos a los tipos a trabajar. Algo terrible desde el punto de vista institucional, que en caso de ser así, mire que no hay vuelta atrás. Eso termina gravemente en Brasil si el gobierno procede de esta manera. La diferencia es que en Brasil el ejército sale habitualmente a intervenir en conflictos internos. No es la primera vez.
Sí, pero es un ejército... Con Lula también, pero con Fernando, Lula también... Sí, está bien, pero no te olvides, es un ejército que le advirtió a Temer que si Lula no iba a prisión, iba a correr sangre. Ese es el elemento novedoso de este año. No hay que pasar por alto estas cuestiones. Es el ejército que dijo que si Lula no iba a prisión, después Lula fue a prisión, iba a correr sangre en Brasil. Ahora, atenti, atenti en la Argentina, porque ahora a las 21 te vamos a contar lo que nuestro colega Carlos Pagni reveló hoy en el diario La Nación. ¿Cuál? Sobre lo que piensa Macri de una reunión reservada en Olivos para las Fuerzas Armadas, Atenti. Atenti, ahora a las 9 vamos a contar, porque todo lo que estamos diciendo acá, el espejo, puede llegar a la Argentina, lo que están ahora haciendo en Brasil, y a las 9 se lo vamos a contar, Ya vamos con los invitados. Y Darío, porque estamos hablando de todo esto, de cómo el gobierno está en su peor momento, reflejado hoy en la soledad del Te Deum de la Plaza de Mayo, pero, claro, siempre que el gobierno ha estado en una encerrona débil o mal, recurre a la justicia con algún tema fuerte. ¿Se está preparando algo para la semana que viene? Sí, el día jueves estuvieron reunidos en su despacho Martín Irursun y Leopoldo Bruglia. El tema de la causa Nisman. Están buscando la vuelta para involucrar a Cristina Fernández a raíz de la intervención de Pablo Lanuse, querellante en nombre de Sara Garfunkel, que está imputada en una causa por el tema de lavado de dinero. Ustedes recuerdan las cuentas en el exterior, causa que tiene Claudio Bonadío y que está durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué dice Pablo Lanuse en una audiencia que se hizo y se grabó y se filmó ante Leopoldo Bruglia? ¿Por qué Bruglia? Porque recordemos que Fara no está más. Dicen las malas lenguas que Fara no estaba muy de acuerdo con esta resolución que va a salir en esta semana o la que viene. Algunos dicen que el próximo martes. ¿Cuál es la teoría de Lanuse? O cuando el gobierno necesite. ¿Hay corrida el martes, Fernando? ¿O no Esperemos que no, pero bueno, ya sabemos que no. Está la expectativa. Parece que la firma está y dice, ¿cuándo hay una corridita? ¿Cuándo tenemos que tapar? Sacamos a Cristina. Recordemos que los diarios hoy titularon que esta marcha de hoy era del kirchnerismo, no era de todo el pueblo argentino, sino que era del kirchnerismo, con lo cual quieren ensuciar aún más a Cristina. A ver, ¿qué dice Lanuse? Yo se lo digo tal cual como lo dijo en la audiencia. Que Lagomarsino era una cédula dormida. Recordemos que lo contrató y lo pidió en su momento Alberto Nisman. Dijo que la zona esa noche estuvo liberada, controlaba Gendarmería y estaba en su lugar cubriendo todo lo que pasaba alrededor. ¿Qué dijo? Que hay vasos comunicantes. ¿Entre quién? Entre la muerte de Nisman y la denuncia por encubrimiento. En realidad, Pablo Lanuse dice que a Nisman lo mandó a matar Cristina porque lo denunció por encubrimiento. Muchos dicen, ¿por qué no lo mataron antes? Porque la causa está en trámite. Bueno, todo esto también, Gato, no termina ahí. Quieren acusar al juez Daniel Rafecas por archivar la causa, a la fiscal Viviana Fein por investigar más o menos, al fiscal Javier De Luca. ¿Y por qué todos ellos? Porque ¿qué dice Pablo Lanuse, ex fiscal, se acuerdan la causa de la mafia del oro, hombre de la familia judicial, esto hay que recalcarlo, que fue un plan criminal? Y todos, de alguna manera, unieron sus voluntades para determinar el asesinato de Nisman ante la gravedad de la denuncia por encubrimiento. Tal como lo expongo yo, así lo hizo el doctor Pablo Lanuse. ¿Qué van a hacer Bruglia y Irursun? A ver. Ahora, me parece todo muy delirante. Claro, tienen un problema. Es todo muy delirante realmente, A ver, ¿no? ¿por qué? Porque en el fallo de Ercolini, cuando dictó el procesamiento de Diego Lagomarsino, no se sabe cómo se cometió el crimen, quién, cómo entraron los asesinos, cómo salieron, por qué lo llevaron al baño y no lo mataron en la cama. Era más fácil. A ver, no cierra nave. Una ficción inverosímil. Esto está hoy por hoy en la justicia federal. Lamentable lo que están haciendo, jugando también con la memoria de Nisman. Tiene hija, tiene exmujer, tiene mamá, y la verdad que no dejarlo descansar en paz cuando, hasta que intervino la justicia federal, entre comillas, esto iba rumbo a un suicidio. Bueno, ahí nació el homicidio con la pericia de Gendarmería, que recordemos, Gustavo, fue adelantada por el diario Clarín, que antes de que se nombren los peritos ya dijo que la pericia que hacía Gendarmería iba a arrojar como resultado
que a Nisman lo mataron. Bueno, es lo que han venido buscando desde su momento cuando estaban en la oposición todos los que hoy actualmente están en el gobierno, ¿no? Patricia Bullrich, Laura Alonso, digo, han realizado, así como hasta hace poco el gobierno tenía un relato sobre la situación económica que no iba con la realidad, en el caso Nisman han hecho un relato que le han ido sumando cada vez más elementos, lo de la pericia de Gendarmería, que es un bochorno, muchos otros, para tratar involucrando a la expresidenta. No sorprende nada en la justicia argentina de hoy, realmente no sorprende nada. Algún día, en algún momento, algún juez de los que todavía hay le tendrán que poner algún límite a los delirios de la justicia o de cierto sector de la justicia argentina. Pero Pedro, agreguemos un dato respecto de las células dormidas que vos decías, que es lo que se suele utilizar para los grupos extremistas radicales islámicos que están supuestamente dormidos, o sea, sin actuar durante años. Es incomprobable, nadie lo puede saber. Pero no saber. habían llegado por el buquebús. Eso, un comando. No llegaron al buquebús, se bajaron, fueron al Lepar que no y se vas a después se encontrar volvieron. que Lagomarsino alguna vez hace 15 años hojeó un Corán en una librería o algún libro sobre el Islam y se diga, ahí está la prueba, que durante 15 años estuvo dormido esperando el momento para asesinar. Pero quiero decir es algo. Incomprobable, Darío. Lagomarsino estaba despierto, y estaba tan despierto, pero se dormía cuando Nisman le sacaba el 50% del sueldo. Parecía que ahí se dormía. Las cuentas en Estados Unidos y las cajas fuertes, bueno, las cajas de eso no se ha investigado nada. Porque además eran dineros públicos, podrían haber ido, porque Nisman tenía mucho presupuesto para eso. Pero además quisiera saber por dónde entraron, ¿no? No se sabe. No, ¿y los por dónde asesinos. salieron? ¿Por dónde salieron? ¿Y por qué no había... ¿Quiénes son los asesinos? Recordemos, Gustavo, recordemos que la primera junta médica y las pericias criminalísticas arrojaron en toda la parte de la instrucción que no hubo terceras personas. ¿Qué quiere decir que no hubo terceras personas? Claro. Bueno. Que nadie entró. Tenemos toda la hora por delante, pero una primera línea de Eduardo de la Serna. Buenas noches, padre. Sobre esto que estamos hablando, ¿no? De la homilía hoy del cardenal Poli, de esto de la indiferencia de los ricos frente a los pobres. A ver, la homilía del cardenal ya se mostró bastante. En lo personal hubiera preferido que no hablara tanto del aborto y hablara más de otras cosas. Digo, con nombre, más que nada porque, por ejemplo, hablar del Fondo Monetario no hubiera estado mal, hablar de la desocupación, de la depresión social, etcétera. Pero eso, aparte, fuera de eso, está claro que, digamos, a Macri se lo notaba incómodo. Pero se lo notaba incómodo porque había alguien que hablaba y él no puede sostener más de 15, 12, 13 segundos de concentración. Entonces me parece que eso evidentemente lo mostraba incómodo porque alguien le decía al patrón de estancia que no estaba de acuerdo. Me parece que la homilía del cardenal, sobre todo el texto elegido, porque en estas cosas se elige un texto. El texto elegido no fue un texto que habla de los ángeles de la guarda o de las almas del purgatorio. Eligió un texto donde habla concretamente de alguien que comparte sus bienes con los pobres, nada menos. Cuéntelo un poquito, amplíelo, porque de esto nadie se hace eco, justamente, y me parece que ahí hay que entender muchas veces cómo se habla, ¿no? No voy a hacer una clase de Biblia, simplemente el texto de Saqueo, que es un jefe de los publicanos, tiene dos lecturas posibles. El cardenal eligió una, absolutamente válida, otros eligen otra, absolutamente válida también. Todo tiene que ver con el uso del verbo en presente, no viene al caso. Lo cierto es que Saqueo era el jefe de los publicanos, el publicano era el que cobraba peaje para pagar, en este caso, al gobernador de la ciudad, de Jericó en este caso. El jefe ese pagaba a Herodes, Herodes pagaba a Roma. Es decir, era un esquema de patrón-cliente que funcionaba a la perfección en el Imperio Romano, donde el emperador era el patrón de todos los patrones. Pero lo cierto es que acá hay un jefe de los publicanos, que es un rico, que expresamente está diciendo que a partir de su encuentro con Jesús comparte o decide a partir de ese momento compartir, acá es donde están las dos lecturas, pero compartir la mitad de sus bienes con los pobres y si defraudó a alguien, darle 4 veces más. Eso solo ya tiene que molestar un poco a algún CEO. A mí lo más llamativo de todas maneras es cuando vi las fotos o el video de la catedral
la amplitud que tiene la iglesia, porque había tanto delincuente adentro de la catedral. Bueno, ¿no? Pero bueno, eso habla de una iglesia abierta, una iglesia en salida, una iglesia disponible a tantos, ¿no? Ahora, me dejás saludar a mucha gente, porque estuve en la plaza mañana en Radio 10, tengo el programa Secreto Sumario, y mucha gente solidaria con C5N. Toda la gente que está viendo en este momento, que estuvo en la plaza, es solidaria con vos, con todos los compañeros, los camarógrafos, los trabajadores de C5N, y nos dijeron que si alguien toca 5N van a salir a la calle. Bueno, incluso mucha gente hoy con bandera, con remeras de C5N también, ¿no? Pero bueno, gracias por la solidaridad de todos y por todo. Pedro, te faltaba 30 segundos. Se queda, Pedro. ¿Se queda, Pedro? Me quedo un rato porque Rajoy está en la cuerda floja, otro amigo del presidente Macri. Bueno, muy bien. Pausa. Está Eduardo de la Serna, está Federico Bernal para hablar de esto. ¿Qué se viene? ¿El naftazo? ¿El aumento de tarifas? ¿Hasta cuándo? Como habló ayer el presidente Macri. Está Mariano Kestelbaum para analizar también lo que ha sido otra semana de dólar alto y lo que se viene y además lo que se anticipa. Esto, 200.000 millones de pesos que el fondo está exigiendo de recorte. ¿De dónde salen? Y además, hoy, la Plaza de Mayo en Soledad, mire esta imagen, la Plaza de Mayo en Soledad, frente al Te Deum del presidente, la 9 de julio, impactante la multitud que le dijo no a las políticas de ajuste, no al Fondo Monetario Internacional. Y enseguidita, el gobierno está pensando en una nueva función para las Fuerzas Armadas en la República Argentina. Te lo contamos enseguida.